Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias, dilectos de las musas, favoritos de Apolo, que ya comienzan a unirse, según veo en esta transmisión en vivo, por acompañarnos una ocasión más en la hora de América, cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla, tanto con mis profesores como con mis invitados. En esta ocasión se va a encontrar con nosotros el doctor David Berea, según se ha ya advertido, a quien me apuro a unir a esta conversación. Como siempre, saludarlos. Por ejemplo, a Marti.cr, que se ha unido, le mandamos un saludo. Alberto-Villanueva, le mandamos un saludo. Mientras está a punto de aparecer el doctor Berea a cuadro, que lo tenemos ya allí. Doctor Berea, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, hola Sergio, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Eso, se te ve, se te nota, se te nota. Pues nada, pues Sí, aquí corriendo, ya sabes, ¿no? Entrando tarde al aire, cosa que no es nuestra costumbre, pero entre que tú sí trabajas y yo me niego a trabajar y entonces desperdicio mi tiempo, bueno, pues así pasa, las horas van desparramándose. Déjame saludar aquí sí, a Oscar-Berea, que es tu tío, ¿no? Ya habíamos dicho. sí, es mi tío. Le Saludos a mandamos un mi tío. saludo al tío de la hora de América. También a, ¿cómo dice? Si me sigues, claro, si me sigues te doy un kiss. Eso, yo también, cómo no. Yo digo en alemán, prefiero muac, me gusta más el muac. Pero bueno, si nos siguen también damos besos, o al maestro David dará besos, ¿no? ¿Quién más está con nosotros? Bobadilla-V, Gusado, le mando un saludo a mi hermano, José Visir, que es uno de nuestros, iba a decir contertulios, pero soy muy español, ¿no? Uno de los castálidos aficionados a esta hora de América. Dice, si me sigues, te doy un kiss a mí. No, pues sin ni modo que quién. Un abrazo, muchas gracias, Oscar, dice, un abrazo para ambos. Bueno, mientras nuestros alumnos también llegan a esta conversación, Wendy.villa se acabó y le mandamos un saludo. Kiss de chocolate, dice, si me sigues, te doy un kiss. Bueno, está bien para unir los continentes, ¿no? Hoy vamos a hablar de un siglo a propósito de un personaje que vivió en él, en el que se hizo costumbre beber chocolate. Y sobre de lo cual hasta hay poemas. No sé si en España, pero en Italia hay uno muy conocido. Bueno, una parte de un poema muy conocido, El día de Parini, de Giuseppe Parini. Saludos, muchas gracias, José Visir. No se olviden, como siempre se los recordamos, que pueden unirse a nuestros cursos y a nuestras conferencias según van anunciándose los unos, van anunciándose las otras. Pueden unirse en cualquier momento a los cursos que tenemos en estos momentos, como el que está dando Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante, que va hacia la mitad. No se pierden ninguna de las clases porque quedan grabadas. También tenemos las conferencias pasadas sobre Cervantes, sobre Dante, que pueden adquirir, no ningún problema, de manera sincrónica, las pueden ver cuantas veces quieran una vez que las hayan adquirido. También todos los cursos que hemos dado, el curso sobre Grecia, el curso sobre mitología, el curso sobre libros de caballería, el curso sobre la primera parte del Quijote. Y prontamente, pues en vivo, con el doctor David Berea tendremos ya su conferencia sobre la figura de Don Juan en el teatro europeo y despuesito su curso sobre el teatro de los siglos de oro. Dice José Visir, ¿con qué de entrar? Los fanáticos, David, ya hasta me avergüenza, pues, o sea, ya hasta me subo así, ¿sabes? Me pongo rubicundo. Léelo tú, ¿por qué se te toca a ti? O sea, todos sabemos que José Visir es tu fanático, tu idólatra. ¿Qué dice José Visir? Dile al mundo que quede grabado, ¿no? ¿Con qué deleitarán mis oídos auditivos el día de hoy? Maestros, pero también te dice a ti, porque dice maestros. Bueno, a lo mejor supone que tú hablas en el yo maya estático y algún maestro de la antigüedad
Además, acá habla junto contigo. Pues hoy el doctor David Berea, como se lo ha preguntado José Isir, nos va a deleitar charlando con nosotros a lo largo de esta hora de un personaje cuyo nombre supongo hoy día es cuasi desconocido o archi desconocido, en el caso de que haya caído ya por completo en el olvido, cosa que yo sospecho, porque ni entre la gente que se dedica a lo que David y yo nos dedicamos por aberración espiritual, que es el humanismo hispánico, pues la gente nada más lo conoce de nombre, ¿no? Hablo de Leandro Fernández de Moratín, hijo de otro Moratín celebérrimo, ¿no? A quien supongo yo que evocaremos a lo largo de esta charla. Pero eso que ha quedado en los libros, bueno, no, que ha quedado, digamos, entre los individuos medianamente cultos como un solo nombre, fue un individuo de carne y hueso, cuyo arte, el dramático, se echó las bases de lo que sería luego el teatro en español, pues que será, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Para hablar entonces de Leandro, en el nombre llevaba la penitencia, o sea, ¿qué padre le pone a su hijo Leandro que yo no haya leído el celebérrimo soneto de Garcilaso, pasando Leandro el animoso, pasando... Siempre lo confundo, ¿cómo va, David? Pasando el mar, Leandro el animoso. Perdón, me faltaba el... En amorosa llama, todo ardiendo, ¿no? ¿Hasta dónde te lo sabes? ¿Te lo sabes todo? Hasta ahí me lo sé, no. Como todo Me mundo. acuerdo del de Góngora, del charco de los atunes, ¿no? Cómo no. Arrojóse el mancebito, ¿no? El Sí, charco de los claro. atunes. Pero para ser amigo de Góngora uno tenía que saber las metamorfosis de memoria para risa y los chistes, ¿no? Pues sí. Ni Lope, ni Lope, a quien le decía Góngora, ay, pues es que el problema es que usted ignora lo que hay por debajo de estos tropos. Pero bueno, hoy vamos a hablar con el doctor David Berea, cosa que me alegra, además del regocijo que le va a causar deleitoso a José Visir y a otros que nos acompañan, de Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Como decía yo, uno de los artífices del teatro en español entre el siglo XVIII y el siglo XIX, porque vive precisamente a caballo. Mandemos antes de eso un saludo a Mesle-Oscura, a María Velázquez, que le extrañamos en las clases, a ver cuándo se vuelve a unir, a Alternativas Punto en Espacio, le mandamos un saludo en la cuenta de su promoción, a Rebanegas, le mandamos un saludo, a Alexis.f Falcón, a María.velar.niles, le mandamos a Leonardo González, a Chicken Reyes, guión bajo oficial, ¿qué tal? Para que no lo copien, él es el oficial, a Gus G4502, a The Julie, guión bajo MF, a Lilian Galmameida, a Celsa Cabrera, y a todos los que se van uniendo. Mándanos saludos, díganos de dónde nos escriben, qué quieren que tratemos en nuestros cursos, en nuestras conferencias, pregúntele al doctor David Berea, que lo tenemos ahora, aunque a la distancia, de manera digital, sobre lo que nos vaya platicando. Bueno, para quien no sepa todavía quién es David Berea, es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Hace muchos años yo tuve la fortuna de ser su profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, época en la que ya descollaba como un joven brillante estudiante de literatura italiana, que era lo que entonces se dedicaba. Con el tiempo se ha dedicado a la investigación, a la docencia, tanto de la literatura italiana como de la literatura hispánica. Ha publicado sus artículos en revistas conocidas, ha traducido del italiano, es, aunque no lo dice un poeta, no de esos, por ejemplo, que todavía escribe versos, ¿no? Que no dispone en una hoja en blanco frases en vertical, que hasta ganan premios, pero como es una persona, como es una persona muy reservada, nunca lo va a aceptar. Pero bueno, si quieren que alguien les enseñe a hacer versos, ¿no? Y hasta hacer poesía, David es la persona idónea. Y nada, pues es uno de los profesores, cosa que me halaga en Castalia, como todo mundo sabe. Bueno, hablemos entonces de Leandro Fernández de Moratín, doctor Berea. Claro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de un poeta importante que dices que ha caído un poco en el olvido. Bueno, es que todo el siglo XVIII español ha caído en el olvido.
Y que Moratín caiga en el olvido, pues bueno, es que caiga en el olvido el más importante de los escritores de este siglo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que hablar de Moratín, de la importancia que tiene como autor dramático, como autor de una de las comedias más importantes del teatro español, ¿no? Que es El Cid de las Niñas, que creo yo que junto con el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, seguramente son las dos comedias que tuvieron más éxito en su momento y que han recorrido más la historia del teatro, ¿no? Porque cuando hablamos de Lope y Calderón, hablamos de muchísimas comedias, de comedias que se presentaban, digamos, eran otras condiciones, ¿no? Se escribían de un día para otro. Entonces, hablar de comedias de Lope, pues hoy hablamos de Fuenteovejuna, pero hace 100 años hablábamos de otras, ¿no? En cambio, hablar del Cid de las Niñas de Moratín o hablar del Don Juan Tenorio de Zorrilla es hablar ya de dos obras consolidadas desde el inicio y que han marcado el teatro español, ¿no? Hasta llegar a Lorca, ¿no? Que también digamos, es otra historia, pero también ya tiene unas obras, ¿no? La trilogía esta de Yerma, La Casa de Bernarda Alba y Las Bodas de Sangre, ¿no? Pero bueno, hablemos de Moratín y qué tiene de este siglo XVIII, ¿no? Creo que hay que empezar un poco con el contexto. ¿Qué pasa con el siglo XVIII? ¿Qué cosas han sucedido entre Lope, Calderón y qué necesitamos entonces para llegar a Moratín, ¿no? Bueno, hablábamos ya en otras horas de América del siglo XVII, ¿no? Esta edad de oro del Imperio Español, que al final se encuentra con la muerte de Carlos II, que es el último de los Austrias, que pues no deja ningún heredero, y después bueno, el heredero al final es uno de los Borbones, Felipe V, que era nieto de Luis XIV, el rey sol francés. Vendrá después la Guerra de Sucesión, que el mismo Felipe V enfrentará ya en el trono. España perderá algunas posesiones, las posesiones italianas, habrá una serie de guerras, Italia recuperará Nápoles después, ya nunca recuperará Flandes. Entonces, el Imperio Español vive un cambio, ¿no? No, digamos, el imperio no se cae, el imperio seguirá vivo hasta 1898, seguirá siendo una potencia militar y marítima sobre todo hasta finales del siglo XVIII, entonces no es que caiga, ¿no? Hay una serie de reformas, hay una transición. Cuando uno va a Madrid, pues nota que la España que uno ve en Madrid es la España del siglo XVIII. Para la España del siglo XVII, pues está aquí en México, es España, ¿no? La del siglo XVIII es la que está en Madrid, ¿no? Entonces es una época, por eso decía, digamos, no tiene... decía Octavio Paz que lo único que le faltó a América fue ilustración porque no alcanzó a llegar al 18. Sí, claro, porque también hay una serie de reformas, ¿no? Con lo que pasa en América, ¿no? Digamos, cambia el acercamiento que se tiene desde la metrópoli que es Madrid a América. Bueno, metrópoli porque también la Ciudad de México era una metrópoli importante, ¿no? Pero empezar a haber cambios respecto a América y lo que pasa en Madrid. Entonces, pues el siglo XVIII es conocido como el siglo de la Ilustración, ¿no? El siglo es un siglo de transición rumbo a la Revolución Francesa, que estará hasta 1789, comenzará. Y es un siglo de transición donde interviene la Ilustración, intervienen nuevas ideas que vienen sobre todo de Francia y España, pues España es gobernada ahora por los Borbones. Lo francés empezará a estar muy presente en Francia, perdón, en España. Claro, insisto, España sigue siendo una potencia y más bien parece que España es la que saca de los problemas a Francia cuando se enfrentan en el norte de América, ¿no? Cuando vendrá todo esto de la independencia de los Estados Unidos. Pero a nivel cultural sí comienza lo francés a estar más presente, ¿no? Entonces, al principio del siglo tenemos unos autores que aún son barrocos, ¿no? Aún provienen de Calderón. Sor Juana acababa de morir en América, la zarzuela está presente, la novela picaresca, ¿no? Como La vida de Torres Villarroel,
pero poco a poco surgirá un grupo de hombres que serán los conocidos, los conocemos como los neoclásicos, ¿no? Que eran aquellos que querían regresar a, digamos, rechazaban el teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca. De hecho, ellos buscaron que se prohibieran los autos sacramentales de Calderón de la Barca, decían que eso no era racional. Una serie de cambios que hubo, ¿no? Y este grupo era comandado por un señor llamado Nicolás Fernández de Moratín, que es el padre de quien hoy hablaremos, ¿no? Él escribe unos desengaños del teatro español, en el que hace una crítica de este teatro anterior a ellos. Tenemos otro autor como Tomás de Iriarte, ¿no? Que es importante sobre todo por las fábulas que escribe. Las fábulas es otro gran género del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, Iriarte muy conocido por estas fábulas, al igual que Samaniego, pero también hace teatro, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de literatos que se reúnen ya no a tomar vino, sino a tomar café, es que Leandro Fernández de Moratín, como joven que es, al lado de su padre, pues empieza a criar, ¿no? Y empieza a gestar por lo que nosotros lo conocemos actualmente, que es una reforma del teatro, ¿no? Una reforma neoclásica del teatro. Y bueno, digamos, esta es la infancia de Moratín, ¿no? Ahora, el teatro había cambiado. En el siglo XVII hablamos de corrales de comedias, ¿no? Se reunían en estos patios de estas casas. Había unos muy conocidos, ¿no? El Corral de la Cruz, el Corral del Príncipe. Y el siglo XVIII empieza a reformar también esto. Ya no tendremos los corrales de comedias, ya tendremos ahora los teatros, ¿no? Ya son teatros propiamente dichos. La cultura empieza a cambiar mucho, se vuelve más clasista, ¿no? Es decir, empieza a haber una diferencia más fuerte entre el vulgo y entre las clases elevadas, ¿no? Por ahí también, pues estos ilustrados, uno de ellos jovellanos, ¿no? Que decían, bueno, hay que subirle el precio al teatro para que no entre la canalla, ¿no? Quitándolo, ¿no? Digamos, es un cambio importante respecto a lo que pasaba en el siglo XVII, que era donde todo se reunía en el corral de comedias, ¿no? También surgen... Sí, se procuró que el teatro, incluso el de corral, se alejase de su público original, que era la muchedumbre, que era la plebe, la gente de a pie. O sea, todo aquel que o pudiera colarse para ver la obra de la tarde, que se daba en la tarde, o que pudiera pagarlo, no importaba si era pobre o rico, ¿no? Es decir, si era plebeyo o noble, podía participar del espectáculo. Y como tú has dicho, bueno, se intentó alejar, ¿no? Separar el hecho teatral, porque se lo consideraba vulgar, ¿no? Que siguiese allí, del teatro del corral, ¿no? Y veremos también aparecer otros teatros, ¿no? Edificados de otra manera, siempre, digamos, inspirados en el espíritu clásico, ¿no? Sí, claro, porque hay que entender que, por ejemplo, Lope lo decía, ¿no? Un siglo anterior, ¿no? Respecto a las reglas aristotélicas del teatro, decía Lope, bueno, como las paga el vulgo, hay que hablarle necio para darle gusto. Para Moratín y para Jovellanos no había que hablarles en necio, simplemente no había que hablarles, ¿no? Pero eso explica todas estas versiones, vamos a decir así, para decirlo con Jovellanos, acanalladas, Sí. de don Juan Tenorio, ¿no? Que en México ha tenido como protagonista a cualquier galán del momento o comunicador del momento, desde el fallecido Paco Stanley en el charco de las ranas, hasta pues el que tú gustes y mandes ahora de la televisión nacional mexicana. Sí. Lo cual es lamentable, pues, porque eso no es Urrilla, ¿no? Eso no es Urrilla, ¿no? Eso sí es teatro para la canallada, ¿no? O sea, hay que decir. Sí. Sí, claro, en el teatro pues seguirá habiendo, digamos, hablamos de los chorizos y de los polacos, que son dos bandos, ¿no? Uno se congrega en un teatro, otro se congrega en el otro y se pelean entre ellos por ver quién tiene las mejores funciones, ¿no? Empieza a haber un tipo de comedia también
que es la comedia heroica, que se presentan, digamos, son comedias en las que se defiende el antiguo régimen, ¿no? En estos tiempos convulsos, eh, pero que exaltan a los reyes presentes como los grandes héroes, ¿no? Y Moratín será un crítico de este teatro que evidentemente complacía a quienes lo veían, se hacían trilogías, ¿no? Se moría un personaje y en la siguiente comedia resucitaba, ¿no? Entonces eran, o sea, digamos, esto también existía, ¿no? Entonces, Moratín, pues muere su padre y él empieza a escribir, sabemos que hace un primer viaje a Francia, después regresa porque no, digamos, cae el noble con el que se va. Estamos ya en tiempos de Carlos IV, ¿no? El hijo de Carlos III, que fue el gran rey ilustrado, ¿no? Y de su valido, ¿no? Que es Godoy, que será después que será un personaje importante cuando venga la invasión napoleónica, ¿no? Aquí pues todavía no. Y Moratín hace un segundo viaje gracias a una beca que le da Godoy de 5 años, en el que él viaja, primero llega a Francia, Ya no pero hay de bueno, esas becas, ya no hay de esas becas, ni la ya Guggenheim dura tanto. no, no dura tanto, ¿no? Este, sí, Ay, no. viaja a Francia primero, sí, claro, Moratín es un hombre que escribe, digamos, no es que escriba poco, pero de él conocimos 5 comedias originales, ¿no? Entonces, entre sus viajes que iba y venía, escribía, volvía a escribir. Entonces, en 1792, que es cuando viaja, este segundo viaje a Francia, pues ya está la Revolución Francesa y él mismo dice que le tocó ver cómo llevaban a los sacerdotes empalados, ¿no? Lo dice en su diario, ¿no? Las cabezas, ¿no? Entonces, Sí, le él toca huye la toma asustado de ahí, le tocan las tullerías, ¿no? Le tocan las tullerías. ¿sí? Así es. Y ya después llega entonces a Inglaterra y es muy importante aquí hablar de Moratín. Tiene un libro que se llama Apuntaciones sueltas sobre Inglaterra, donde va hablando de los ingleses y dice, en Londres todo huele a carbón, la gente se cree superior. Entonces va hablando de los ingleses y descubre un autor que se llama William Shakespeare, ¿no? Dice, los ingleses hablan muy bien de este William Shakespeare y hay una tragedia que se llama Hamlet, que está muy mal escrita porque no, no sigue a Aristóteles, ¿no? Está muy mal escrita, pero tiene un monólogo que podríamos rescatar, que él traduce como existir o no existir. Y este monólogo lo traduce en prosa, ¿no? Sí, sí. Después viajará a Italia, y al igual que Goethe, cuando viajó a Italia en estos mismos años, Goethe y Moratín son contemporáneos, pues irá haciendo digamos, irá describiendo sus viajes italianos, ¿no? Hablará de las prostitutas en Nápoles, de todas estas cosas, ¿no? Y De claro, tantas cosas que puedo hablar en Nápoles. Habló de entrañas y no, claro, no, claro, también habló de otras cosas, ¿no? Conoció a Goldoni en Francia en su primer viaje, dijo, bueno, pobre Goldoni, porque le tocó un Goldoni ya muy enfermo, muy viejo, y dice, bueno, Goldoni, que es un autor al que yo admiro, pues la pasa muy mal en Francia, ¿no? Y después ya llegando a Venecia, pues dirá, se acordará de Goldoni y dirá, bueno, esta patria ingrata de Goldoni que no lo ha tratado como merecía y ahora está en Francia escribiendo comedia del arte en contra de la misma reforma que quería Goldoni, ¿no? Entonces, pues este es Moratín. Entonces, a lo largo de mira, estos años, escribes, te hacen una ¿sí? pregunta a propósito de lo que decías hace un momento, antes de que sigas más adelante con Moratín. Dice, el teatro entonces, nos pregunta Belk, Dio03, el teatro entonces fue haciéndose menos popular. ¿Sabía desde un inicio un teatro que fuera para un público cortesano y uno para el público en general? Eso varía, pero digamos, hablemos de España, para que Belk y otros que nos Sí, siguen tengan una idea más clara, porque digo, ya hemos hablado en varias ocasiones de cómo ha ido cambiando el teatro, pero pues, conviene recordarlo, pues, porque nos vemos de vez en cuando por acá.
Sí. Pues en los siglos de oro Lope logra esa reforma, ¿no? Del teatro, del corral de comedias, en la que logra convivir en el teatro las clases elevadas y las clases bajas, ¿no? Teníamos el caso de que hasta abajo del corral estaban de pie los mosqueteros, que eran los que pagaban el precio más barato y eran los que aventaban verduras, ¿no? Como se burla Cervantes en una ocasión, ¿no? Que dice, a mí nunca me aventaron verduras, dice Cervantes. Este, Después de Lope, cuando este teatro ya ha triunfado, la fórmula del teatro, Calderón de la Barca es el que lleva más este teatro, no entran en una guerra de propaganda contra la Francia en ese tiempo de Richelieu y el conde duque de Rivas en España. Entonces, coexiste el teatro de corral que siguen frecuentando los nobles, pero también ya se desarrolla más el teatro en el palacio, ¿no? Con estos Sí. escenógrafos italianos, la ópera que se intenta hacer en España y que deriva en la zarzuela, ¿no? Entonces, acabado el siglo XVII, acabado el siglo de los Austrias, coexisten estos dos teatros. En el siglo XVIII también coexisten, pero empieza a haber una separación más fuerte. Eh, por ejemplo, también se pierden los argumentos populares del teatro de Lope de Vega, ¿no? De los romances, de los héroes del romancero, por ejemplo, la polimetría de la comedia nueva, cede ante estos ilustrados que ponen, por ejemplo, en el caso de las tragedias, respetando las unidades aristotélicas, puros endecasílabos, o en las comedias, puro romance, pues ya no hay una polimetría, poco a poco desaparecen los argumentos medievales más castizos, o si están allí, ya se tratan con una forma más clásica, ¿no? Más alejada de estos romances que Lope ponía en escena y que el público reconocía, Sí, ¿no? sí. Entonces, coexisten estos teatros, algo que no le gustaba a Moratín, a Jovellanos, a Tomás de Iriarte, ¿no? Que escriben un teatro más bien muy moralizante también, como es el caso del señorito mimado y la señorita malcriada de Iriarte, ¿no? Pero coexisten, ¿no? O sea, Sí, claro. sí, sí. Sí, claro, porque el Y teatro siempre ha sido manifestación pecuniaria, ¿no? Es decir, se concibe para un sí, público que la ha pagado cuando menos desde pues, el siglo XVI. ¿No? sí, Digo, para no meternos en Honduras, pero cuando ves del siglo XVI el teatro se paga, el teatro no cortesano, ¿no? sí. Pues hay que satisfacer obviamente al público que lo mantiene, ¿no? Que lo tiene a flote. Y a propósito, digamos, de lo tradicional, mira, el BLC mismo te pregunta, así parece Belcebú, ¿no? Pero es BLC 1003. Ok. Te pregunta, digo, para pasar a latín otra vez, pregunto por qué en el caso del romancero los primeros testimonios manuscritos e impresos revelan un uso cortesano de los textos. Con el tiempo, los impresos fueron haciéndose productos más populares. Sí, bueno, aquí ya estaríamos hablando ya hasta el siglo de Lope, ¿no? Que Lope conocía estos romances de memoria, después empiezan a imprimir estos romances. Sí, Eh, digamos, ya para el siglo de Moratín son conocidos, pero ya no son, digamos, algo importante en el teatro, ¿no? O sea, no tendrán el peso que tienen en el siglo XVII. O sea, sabemos que, por ejemplo, Moratín escribe un poema juvenil a la toma de Granada, no es cierto. que podría tal vez tener algo de los romances fronterizos, pero en realidad lo escriben en decasílabos, ¿no? Entonces, Es digamos, el romance de romance nombre, ¿no? Es un romance de nombre. sí, ¿No? sí, empiezan a perder fuerza ya para este siglo, ya no tienen ese reconocimiento en el teatro. Insisto, el teatro de las masas para el siglo XVIII es este teatro de héroes, este teatro de los monarcas absolutos como superhéroes que viven, renacen al día siguiente. Y precisamente a propósito de eso, y para hablar del teatro de Moratín, que digo, escribió 5 comedias que llamamos originales, tiene una que se llama La Comedia Nueva,
Ujú. Digamos, el teatro de Moratín, pues es el teatro neoclásico que dice, la escena se desarrolla en la sala de alguien y toda la escena toda la obra tiene que desarrollarse en esa sala. La acción empieza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana, ¿no? Esas son indicaciones precisas. Y la comedia nueva se desarrolla en un café, se llama la comedia nueva o el café. Y allí acuden pues un señor del pueblo con su señora que han escrito una comedia de estas comedias heroicas y que esperan hacerse ricos con el teatro, ¿no? Y allí vendrá después un tipo a aconsejarlos que se viste de sí mismo como ilustrado, ¿no? Es un ilustrado que les dice: su teatro está mal hecho. Y bueno, ese ilustrado es el mismo Moratín en un personaje, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final de la comedia nueva, pues la comedia pues no triunfa, es abuchada, y pues le dice este personaje ilustrado: pues no se preocupe, el teatro no es para usted, el teatro es para gente con mayor talento como yo, así que le puedo dar trabajo pues, de algo, ¿no? Ah, Entonces, digamos, esta es la comedia nueva. Sabemos que estos personajes han escrito una comedia que se llama El Cerco de Viena, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de comedias eh, heroicas que existían, digamos, la inventa Moratín, ¿no? El Cerco de Viena. Y pues bueno, es la crítica de Moratín, ese tipo de comedias, y es en ese sentido la comedia, es una comedia que es distinta de las demás. Las otras cuatro comedias, Moratín se mete mucho con el matrimonio, con las cosas de los matrimonios desiguales, con los típicos del viejo que se casa con la niña, ¿no? y se dice Eh, entre los estudiosos, pues que dicen cosas, creo yo, de pasada. Tú me dirás si es cierto o no, que el interés que tuvo por estas circunstancias, ¿no? Del viejo que se casa con la joven porque las circunstancias que la atenazan no le permiten sino aceptar la propuesta del, del betarro, del rabo verde, tienen que ver con su vida, ¿no? Que él no se Ujú, pudo casar con la mujer que quiso porque se tuvo que casar sí, esta con un rabo verde. ¿Tú qué opinas sobre eso? claro. Pues sí, esto se dice, esto pasó a principios de su vida, ¿no? Me parece que se casó con su propio tío, no, con el tío de Moratín creo que El era, tío ¿no? de Se Moratín, casó. sí, con el tío no, no, espérate, o sea, en el siglo Sí, no, XVIII con el tío de Moratín. ya no son Sí, incestuosos. La mejor obra de Alfieri, ¿no? A final del siglo XVIII, eso, el incesto, pues imagínate, ¿no? sí, sí, sí. No, sí, y sí, se habla de esto, pero claro, hay que pensar también que una vez que cae Godoy, que llega José I Bonaparte, sí, el hermano de Napoleón, y Moratín vive como afrancesado en España, como digamos en las bibliotecas, es el director de las bibliotecas ahí en España. Cuando cae el hijo, José I, él tiene que ir a Francia, ¿no? Y ahí morirá en Francia, pero en esos años se dará la tarea de traducir dos comedias de Molière, de traducir o más bien de adaptar, ¿no? Son dos, ¿no? Es l'École de Marie, la Escuela de Maridos, y Le Médecin Marguerite, ¿no? O sea, el médico a pesar de sí, pero que nosotros hemos traducido siempre como el médico a palos, y eso es gracias a Moratín, que así le puso, ¿no? El médico a palos. Ujú. Entonces, eh, hay un gusto de Moratín por Molière, y Moratín considera a Molière el mejor dramaturgo que hay, porque cuando uno va leyendo los escritos de Moratín frente al teatro, pues todo le parece mal, ¿no? Es decir, para él Goldoni ha escrito muchas cosas, pero ha escrito también muchas sandeces. Lope lo mismo, Calderón ni se diga, pero el que es verdaderamente grande es Molière, y Molière y él, ¿no? Después, cuando escribe el prólogo a sus comedias, habla de él en tercera persona y dice, bueno, claro, Moratín y Molière, ¿no? Entonces, hay un Sí, gusto pero muy marcado por... él sí escribe el prólogo.
Claro, sí. Y habla de sí mismo en tercera persona como gran amigo de Molière. Pero bueno, pues ¿qué podríamos decir de Petrarca que se carteaba con Cicerón, ¿no? Claro. Claro, y bueno, mira, para hablar entonces de los matrimonios y de Molière, quería primero hablar de este gusto que tiene por Molière y de esta importancia que le da Molière. Las otras cuatro comedias de las que hemos hablado, una es La Mojigata y otra es El Varón, ¿no? En estas dos eh, tenemos un personaje principal que continuamente, digamos, esta comedia de figurón o de carácter, ¿no? El personaje principal que debe ser castigado, ¿no? En El Varón tenemos el caso de un hombre que se hace fingir, dice que es varón, ¿no? Que es noble para casarse y vivir bien, ¿no? Al final se descubrirá que no, pero mientras vive allí, ¿no? Entonces es una especie de tartufo. Pero lo que está ahí de por medio es el matrimonio, ¿no? Se quiere casar para subir de nivel. Sí. En el caso de la Mojigata también tenemos a unas primas, una de ellas una hipócrita que también quiere casarse y no se quiere casar con no sé quién, entonces hace una serie de juegos allí, ¿no? Entonces el matrimonio está presente en las dos. Creo que también esto del matrimonio tiene que ver con que si pensamos en el siglo de oro, siempre las comedias terminaban en matrimonio, ¿no? Entonces, Sí. el matrimonio llega a ser una cosa importante en la comedia que se reafirma en Molière, llegamos a Moratín, puede que haya pesado esto que vivió, pues sí, pero creo yo también que si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Mandrágora de Maquiavelo o en las comedias de Plauto, esto del viejo que se casa con la niña siempre está presente. Y aquí hablamos de dos comedias, ¿no? Hablamos primero de El viejo y la niña, que es la primera que escribe, ¿no? Donde, pues, la cosa está muy difícil porque el viejo ya está casado con la niña. La niña, al igual que en las comedias de Calderón, tiene un pasado con un hombre, pero en las comedias de Calderón esto termina en muertes por la honra y aquí se mezcla lo trágico y lo cómico. En Moratín es distinto porque hay otro tipo de comedia en este entonces, en el siglo XVIII, que es la comedia sentimental. Es la comedia en la que todo el mundo tiene que llorar, el ejemplo de Jovellanos con el delincuente honrado, que el padre se encuentra con el hijo, después de juzgarlo, lloran y son felices. Sí, sí. Eh, entonces, en el caso del viejo y la niña, pues hay este Sí, la proceso novela lacrimógena, como la llaman en Francia. ¿sí? Este proceso que lloran, todas estas cosas, pero aquí ya están casados, entonces al final el viejo va a matar al amante de esta niña, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo disolver el matrimonio? Que es algo que Moratín busca, ¿no? Y la solución que da Moratín parece muy moderna, ¿no? Que es la niña decide abandonar la casa y se mete a un convento. Pues uno piensa inmediatamente en Casa de Muñecas de Ibsen, ¿no? Sí, Claro, va al convento porque entonces no puede ir a otro lado. Cuando hablamos de Ibsen ya estamos hablando de otras épocas, pero es una solución, pues, que uno no se espera a estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo la niña va a abandonar al viejo, ¿no? Entonces, ahí hay algo ya que va haciendo Moratín respecto a estas comedias de matrimonios, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la comedia que tradujo de Molière en la Escuela de Maridos, bueno, la forma que al final tienen son juegos, digamos, al final el tutor posesivo no se va a casar con la niña porque la niña va a idear un juego en el que este viejo, que es la máscara Molière de Ganerel, pues se va a poder casar gracias a un juego de identidades, ¿no? Típicos de la comedia. En cambio, Moratín ya tiene otra cosa en la cabeza. Si pensamos ahora en su comedia más famosa, que es El sí de las niñas, ¿no? Aquí no es como El viejo y la niña. Aquí el matrimonio todavía no se va a hacer. Se retoma entonces lo de la escuela, no de maridos, sino de la escuela de mujeres de Molière, de un tutor que tiene a una niña pactado con la mamá de la niña, me voy a casar con ella a cambio de que ella esté en un convento hasta que crezca para que no sepa nada de la vida y se acepte casar conmigo que soy un viejo, ¿no? Eso lo plantea Molière en la escuela de mujeres, y al final Molière, al igual que la escuela de maridos, lo va a solucionar de una manera graciosa, ¿no?
En el caso de Moratín, pues tenemos una reflexión de la ilustración, ¿no? Un hombre que se vuelve un ilustrado y dice, sienta cabeza y decide cederle la mujer al sobrino de la que está enamorada, ¿no? Entonces, eh, digamos, son ya digamos, Moratín está muy interesado en esto, pero busca ya soluciones, ¿no? Entonces, cuando uno conoce toda la tradición, desde el Renacimiento hasta el Barroco, y este tipo de juegos, cuando no se pueden casar, siempre hablan de Marta la Piadosa, de Tirso de Molina, eh, cómo hacerle para no casarse con el viejo, o cómo ridiculizar al viejo. Cuando uno lee el sí de las niñas, puede decir, bueno, es que esto qué, ¿no? Desde una perspectiva moderna, ¿no? Pero si uno conoce todo la tradición de esto, se da cuenta cómo Moratín va rompiendo los esquemas de la comedia, ¿no? Entonces llega al sí de las niñas, eh, digamos, hablábamos ya de la ilustración, que también es algo muy problemático aquí, ¿no? Porque hablamos luego de neoclasicismo, ilustración, prerromanticismo, y mezclamos todo y no todo es lo mismo, ¿no? Entonces, es una comedia ilustrada porque hay ideas, ¿no? De la ilustración. Es una comedia neoclásica porque están las reglas aristotélicas, ¿no? Entonces, eh, el Cid de las Niñas termina por ser un modelo importantísimo para lo que vendrá después, ¿no? Porque después vendrá el romanticismo, pero digamos, no hay una ruptura como lo presenta Víctor Hugo, ¿no? En el prólogo de Cromwell, ¿no? Aquí nadie se tira de las pelucas, sino que empieza a haber una vertiente Pero neoclásica, una vertiente... la escena es poderosamente sugerente, ¿no? O sea, uno no puede Sí, evitar imaginar. Además hay grabados, ¿no? Y sí, pinturas, ah, y caricaturas sobre esa supuesta escena de cuando los sí, románticos se quitan la peluca, se bajan de los tacones, se desprenden, se despintan el lunar, se burlan de los piojos que llevan por debajo de las pelucas aquellos otros, ¿no? Y se van a sí. los golpes, ¿no? Porque lo del 18, pues era el boxeo, ¿no? Claro. Sí, bueno, Moratín representa entonces el siglo de las niñas en 1806. Ya estamos en el siglo XIX. Va a ser censurada porque tiene muchos juegos, sobre todo anticlericales, ¿no? Una de las monjas que cuidaba a esta niña pues se llama Doña Circuncisión, Sor Circuncisión, ¿no? Entonces, son chistes que se van a prohibir entonces, ¿no? Muchos chistes, sobre todo anticlericales, ¿no? Entonces, Moratín será censurado, además de que estará lejos de España por afrancesado. Y ya después, hacia el siglo XIX, tenemos una reseña teatral de Larra, ¿no? Ya estamos en pleno romanticismo, en el que se dice, se ha vuelto a representar el Cid de las Niñas ya en el gobierno de Fernando VII. Mm. Eh, entonces, es muy importante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo convivía romanticismo y la influencia de Moratín, pues pensamos inmediatamente en un autor como es Bretón de los Herreros, que ha influenciado a un autor que es Fernando Calderón, que escriba ninguna de las tres, que, ya, digamos, si Fernando Calderón es un autor que reconocemos dentro del Parnaso mexicano, ¿no? Entonces, Mm. en momentos en los que políticamente se rompe la relación con América, pues, digamos, literariamente sigue existiendo, ¿no? Y ahí está entonces la huella de Moratín, y Moratín llegará hasta finales del siglo XIX, creo yo, como el dramaturgo más importante de España, ¿no? Después vendrán estos estudios de Menéndez Pelayo, ¿no? Sobre Lope, Calderón, y vendrá entonces un nuevo interés por los siglos de oro, y sobre todo por los dramas de los siglos de oro, pero Moratín sí pervive durante muchos años como el gran dramaturgo, ¿no? La colección de clásicos españoles de Rivadeneira Mm. publica en primer lugar el Quijote. El volumen 1 es el Quijote y el volumen 2 son las obras de Leandro Fernández de Moratín. Entonces, era la importancia que tenía Moratín, que además, hace rato hablábamos de los apuntes de Inglaterra y de sus viajes a Italia. Ah. Tiene esta faceta de prosista muy importante,
pero sobre todo una faceta también de crítico, ¿no? Tenemos un libro muy importante que son Los orígenes del teatro español, en el que Moratín se da la tarea de recuperar todos los autores anteriores a Lope de Vega, ¿no? Lope de Rueda, Torres Naharro, digamos, estos autores que hoy vemos así como reliquias del siglo XVI anteriores a Lope de Vega, es Moratín el que empieza a fecharlos, el que empieza a leerlos, ¿no? Y si uno lee ese epistolario, por ejemplo, él está desde Francia, él escribe a su amigo Melón, ¿no? Oye, mándame todas las comedias que tengas de Lope de Vega, ¿no? Entonces, tiene ahí unos apuntes en los que dice, esta comedia de Lope de Vega está muy mal escrita, está también, pero tiene ese interés por ir recuperando, ¿no? Hay un interés ya, lo que debemos modernamente un investigador, ¿no? De todo el teatro español, ¿no? Entonces, pues sí, le tocaba vivir en la época de las reformas, ¿no? Una reforma que encabezó Goldoni en Italia, ¿no? Y que encabeza Moratín en España, ¿no? Reformas del teatro, muy importantes. Sí, el siglo XVIII el XVIII es el siglo en el que se asoma en el horizonte eso que hoy día creo que ya ni se llama así, porque creo que ya nadie lo intenta, que es la historia de la literatura, ¿no? Luego Sí, vendrá casi de inmediato la historia nacional de la literatura, pero antes de que la historia se volviese nacional, fue en su principio filológica, ¿no? sí, Y en España, bueno, claro, Moratín es uno de ellos, pero también hay otros que contribuyen a eso que hoy día le da a tanta gente que comer entre nosotros, que es el siglo de oro. Ellos son la generación de Moratín, bueno, digamos, los ilustrados españoles, los que bebían, como tú has dicho, café en España o fuera de España porque estaban más o menos exiliados, o cumplían labores diplomáticas o estaban al servicio de un señor con el que habían viajado dejando detrás a España, se habían dado la tarea precisamente, como tú has dicho, de recuperar pues lo que estaba allí, pero nadie sabía, ¿no? Que no lo habían leído, no se lo leía con cierto criterio, con cierto orden. Pues son pues, ¿no? Para bien o para mal, en el caso español son los que inventaron la Edad Media, ¿no? O sea, los que denostan la Edad Media, y los que inventan el siglo de oro, ¿no? O sea, el siglo de oro es una invención de los ilustrados, ¿no? Sin duda. ¿No? O sea, antes de los ilustrados no se hablaba del siglo de oro, no se apreciaba Cervantes, no se apreciaba Lope, y es, en el caso del teatro, tarea particularmente loable de Moratín, ¿no? De Leandro Fernández de sí. Moratín, ¿no? Es decir, como tú nos has dicho, cómo comenzó, cómo fue pasando, y quizá eso se deba a que pues desde pequeño también pues se dedicó con denuedo a eso, ¿no? A mí sí me ha parecido uh, curioso el hecho, como pasa, ¿no? Con todas las curiosidades que terminan siendo accidentes inexplicables, cuyas consecuencias, sin embargo, nosotros todos padecemos, para bien o para mal. En el caso, digamos, de la literatura, pues hallazgos, descubrimientos, historias, accidentes, conflictos, porque ya ves que a Moratín le da viruela cuando muy pequeño, ¿no? Ujú, Por sí, lo cual cuentan sus biógrafos. Yo creo que no sé, la verdad es que me pregunto, escuchándote, si he leído a los biógrafos que vale la pena leer o no, pero bueno, he leído a los que todo el mundo ha leído sobre Fernández de Moratín, ¿no? Ah, por lo cual decía yo, es decir, por haberse contagiado de viruela, quedó relegado, ¿no? Es decir, que parece ser que él sí, quedó relegado, pues, pero incluso él mismo, ¿no? Se cuenta que, o sea, se cuenta que por eso, pues lo habían dejado por ahí, a la buena de Dios, y luego ya no quiso como volver al mundo, que la gente le caía gordo, la que le caía la gente. Bueno, no sé si explica un poco su carácter, de sí, que sí, nada le sí, sí, embonaba, ¿no? Pero postrado y después de eso se dedicó con denuedo a leer literatura española, literatura clásica española, y luego el Quijote y teatro, ¿no? Y es, digamos, como su primer, vamos a decir así, no me atrevería a decir ejercicio crítico, pero es su primer intento de, de acercarse a todo ello, sobre lo cual va a volver a la vuelta en los años, que va a finalmente sistematizar para la historia literaria posterior, incluso la
incluso la nacional. Esa parte de Moratín se me ha parecido muy curiosa y también curioso que hubiese querido ser relojero como el abuelo, ¿no? Pero que no se le dio y entonces por eso se dedicó a otras cosas. Y luego pues ya se dedicó a todo lo demás, ¿no? Y yo creo que en su caso el talento sí se hereda, ¿no? Le viene del padre, del cenáculo literario del padre, de las tertulias en los salones, las veladas, las reuniones en los cafés, ¿no? Y es un hombre de su siglo, como tú has dicho, ¿no? Es decir, escribe en prosa de esto y de aquello según se van presentando las circunstancias, viaja detrás de su señor, cambia de otro, cambia a otro porque se le muere o lo encarcelan o lo decapitan, ¿no? Y como hombre de su época lo que le interesa es el teatro, ¿no? Porque todo mundo lo intente reformar o no entiende que el teatro, unos más, unos lo creen más, otros lo creen menos, pero todos sin excepción aceptan que el teatro es el espejo de la sociedad, ¿no? En el que debe de verse reflejada esta para darse cuenta de los vicios, ¿no? Que cultiva y ya en cada dramaturgo veremos si para remediarlos o no, idealmente o según convengan las circunstancias reales, como en el caso de Moratín, por lo que toca a la resolución del conflicto que tú decías de las comedias que nos has mencionado. Por lo cual me parece particularmente moderno Moratín, porque es poco moralizante a la inversa de otros contemporáneos suyos, incluso más allá de España, ¿no? ¿A ti te parece también que es poco moralizante? Eh, pues mira, si lo comparamos con Tomás de Iriarte, el que hablábamos con estas dos No, pues, comedias, ¿no? Señorito Mimado y la señorita Malcriada, eh, pues sí es menos moralizante, ¿no? Pero es que en esta época hay que ser moralizantes, porque si pensamos, hablemos de Moratín como poeta, ¿no? Es decir, Moratín, los poetas de esta época tienen a dos ídolos, ¿no? Que es Garcilaso y Fray Luis de León. así es. Góngora les parece horroroso, ¿no? Lope un poco menos horroroso, pero Góngora y Quevedo son horrorosos, ¿no? Eh, y claro, Fray Luis de León era un poeta horaciano, y Horaciano es lo del doquere y el delectare, ¿no? Enseñar educando, ¿no? Entonces, esta máxima de enseñar y educar se vuelve una máxima en el siglo XVIII. Entonces, pues los poetas forzosamente tienen que ser moralizantes, solo que lo hay unos menos que otros. Y claro, yo creo que Moratín es un dramaturgo menos moralizante que Tomás de Iriarte, ¿no? Eh, Que Samaniego, ¿no? Porque al final la fábula es lo más moralizante que puede Completamente, haber. ¿no? Completamente. Es moralizante por excelencia. Eh, sí, y bueno, pero también, digo, aquí en el siglo XVIII hay muchas contradicciones, ¿no? La comedia neoclásica, la separación entre comedia y tragedia, pero con eso convive también la comedia lacrimógena, ¿no? La razón y el sentimiento. Está entonces también que es un siglo de mucha, por ejemplo, el padre de Moratín escribe siguiendo un poco Ovidio, ¿no? El arte de putear, ¿no? El arte de las putas, ¿no? Entonces, tienen este tipo de poesía que llega a ser muy escandalosa, ¿no? Parecería Pero ser convive divertida, con un pero tipo luego de, no lo es, ¿no? La verdad es que es muy aburrida. sí, pero que llega a convivir con una poesía muy moralizante, ¿no? Una poesía muy anticlerical, pero que llega a ser moralizante dentro de bueno, lo anticlerical, ¿no? Entonces, sí es un siglo lleno de contradicciones, ¿no? Pero sí, yo creo que Moratín es mucho menos moralizante también que el mismo Jovellanos, ¿no? Por ejemplo, Jovellanos tiene, hace rato que preguntabas del chocolate, ¿no? Y que hablábamos de Parini. Así es. Jovellanos tiene una serie de epístolas, al modo horaciano, claramente, que dirige a otro gran poeta, ¿no? El gran poeta del 18, que es Meléndez Valdés, ¿no? Y, y esta misma imagen que está en Parini de bajaron a reyes incas y aztecas para traer el chocolate a su paladar, está presente allí, ¿no? Está presente allí. O sea, hay una serie allí de peroratos que se van haciendo en endecasílabos y le dice algo así como, mira, el café
digo, el chocolate se hizo todo esto y todo esto para que al final pues se lo tomen Un los señorito, nobles buenos para nada, ¿no? un Sí. señorito, claro. Entonces, claro, entonces la epístola horaciana que dicta no solo preceptos poéticos, sino preceptos moralizantes de la sociedad, pues está presente, ¿no? Moratino escribe muchas de estas epístolas, como Jovellanos o como Meléndez Valdés, que escribe Meléndez Valdés, que es otro poeta, ¿no? Que escribe en las formas propias del siglo XVIII, ¿no? Él tiene la famosa composición esta del filósofo en el campo, ¿no? Porque todo debe ser bucólico, pero aquí ya no es que los pastores nada más canten, aquí los pastores ya nada más cantan, son filósofos, ¿no? Entonces, pues aquí está por todos lados la imagen de Horacio, y ahí junto con Horacio y con su delectare y prodece está lo moralizante, ¿no? Entonces, pues yo creo que Moratín no escapa de ser moralizante del todo, ¿no? Seguramente podríamos pensar que Moratín es una especie de Molière más moralizante, ¿no? Porque, bueno, Molière no es propiamente moralizante, pero la interpretación de Moratín lo puede llegar a ser así, ¿no? A la hora de reprender los vicios, que para eso es para lo que los neoclásicos les sirve la comedia, ¿no? Para reprender los vicios. Eh, entonces, pues imposible no serlo, pero seguramente menos que Tomás de Iriarte y que Jovellanos, ¿no? No, es un buen fundamentalista, para, para fortuna de otros que no lo llegan a hacer. Ahora, también hay que decir que, para no ir más allá del redil de los dramaturgos, todos son moralizantes en todas las épocas en las que se los vea, ¿no? Es decir, Sí, ninguno ha escapado, como en cuanto a dramaturgo, a la moral de su tiempo. De no ser así, no habrían logrado hacerse pues, con los premios de sus épocas. Es decir, de no haber sido así, pues no habríamos hablado, no hablaríamos ahora de ello, ¿no? Sófocles, o Shakespeare, o Víctor Hugo, o Lorca, si no hubieran satisfecho sin sepultar su propia intención, ¿no? Como dramaturgos, o puesta como sí. intención, no, si no hubieran logrado satisfacer a sus públicos, bueno, no habría obra de estos que he mencionado, ¿no? De tal suerte que Por ejemplo, ninguno, sí. No, decía yo que el dramaturgo, a está, diferencia de cualquier otro artífice de la palabra, trabaja con la moral, o sea, no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Esa es su materia. sí, quería decirte de esta novela inglesa que fue muy importante, ¿no? La Pamela de Samuel Richardson, Ah, claro. eh, que terminaba dictando un manual de comportamiento de las mujeres, de la misma forma que el Emilio de la educación de Rousseau, ¿no? Entonces, la Pamela de Richardson llega a todo el mundo, ¿no? O sea, es el gran éxito, esa novela epistolar en el siglo XVIII, que primero traduce Goldoni, ¿no? Y luego llegará a España por conducto de Goldoni, ¿no? Entonces, este es el gusto del 18, ¿no? Un gusto del que también se burlan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del siglo XVIII, hablamos de una época de novelas picarescas, ¿no? Ya no españolas, es cuando la picaresca se expande por toda Europa, ¿no? Sí, también Entonces, es el momento de la podríamos picaresca hablar, inglesa, por ejemplo, ¿no? sí, sí, y eso va a llegar hasta América con el Periquillo Sarmiento, ¿no? Que pues moralizante es, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, sí es una época en la que el pícaro dice algo, ¿no? O sea, no el pícaro de Lazarillo, sino el del Guzmán de Alfarate, ¿no? Dice algo en las intenciones que puede tener, ¿no? Y el teatro y sobre todo la comedia es lo idóneo para poner los vicios de frente, ¿no? Esto que ya había hecho Molière con Tartufo, con sus comedias, pues lo pone adelante el 18, ¿no? Y lo transforma, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, dirías tú, porque al principio mencionaste algo y como todo lo que se menciona de paso, pero quisiera que nos detuviéramos al menos un segundo sobre eso para concluir nuestra charla de esta tarde, de esta noche.
o de este día, no importa el momento en que nos ven, ¿no? Asincrónica. Am, ¿Tú dirías entonces que entre Lope de Vega, digo, para usar de la historia del teatro que nos regaló Moratín, ¿no? Ah, porque ¿no? Lope de Vega ahora es el canon, la vara con que se mide, pero antes de Moratín, pues no Sí, pasa. Am, ¿Tú dirías que luego de Lope de Vega ah, habría, bueno, tres serían los dramaturgos más importantes que luego España tuvo, que serían Leandro Fernández de Moratín, José Zorrilla y, y Federico García Lorca? yo creo que sí. Yo también, ¿no? Siempre he Sí, tenido esa mm, sospecha, ¿no? porque, porque claro, el caso de José Zorrilla es muy parecido, por ejemplo, al del Duque de Rivas, ¿no? Sí, El Duque de Rivas es conocido en toda Europa por la fuerza, por Don Álvaro, ¿no? sí, Entonces, el Duque de Rivas no nos parece un dramaturgo importante, sino el autor de una comedia, de una tragedia muy importante. Pero bueno, José Zorrilla ha escrito una obra que es muchísimo, muy importante, ¿no? Aunque nadie lea el resto del teatro de Zorrilla, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo creo que distingue a Moratín y a Lorca es esa preocupación por el teatro y esa poética constante y ese apego o rechazo que pudieron tener a la tradición, ¿no? sí, claro, sí, claro. Lorca y Calderón de la Barca, no se entiende Lorca sin Calderón y lo que está haciendo Lorca allí, ¿no? Y Moratín, pues como afrancesado y como un hombre del siglo XVIII que fue, pues a él le pesa menos quizá la presencia de Calderón o de Lope, pero, Claro. pero sí hay algo allí, hay una reforma intencional y tampoco es que Moratín sea un afrancesado ciego que diga todo lo francés está bien, o sea, para Moratín, Molière está bien y nada más, ¿no? Eh, sí. Eh, entonces, pero bueno, claro, la importancia del Don Juan de Zorrilla es tan grande que creo yo que después, si los siglos de oro son la época clásica de la literatura española, después de los siglos de oro, en la que hay tres autores con Tirso y Molina importantísimos como los creadores del teatro español, pues sí serían esos tres, ¿no? Eh, Sí. Moratín, Zorrilla y García Lorca, ¿no? Y si el mundo se fuese a acabar, como suponen un cuento delicioso Giovanni Papini, por la bomba nuclear, que era lo que les preocupaba a ellos, ¿no? A principios del siglo XX. Sí. Y un magnate te permitiese, ¿no? Fundir en láminas todas las que tú quisieras, bueno, casi todas las que tú quisieras, ¿no? De acero para que sobreviviese para todos los tiempos por venir cuando el hombre ya no estuviese. Es decir, que en esas planchas se grabase para que luego se imprimiese, ¿no? Se estampase la literatura que debería sobrevivir a la bomba atómica, que, por eso que se llama La Biblioteca de Acero, es un cuento delicioso de Papini. Quizá no era tan, bueno, depende, a mí hay momentos en los que Papini me gusta como escritor, pero tiene ideas como Asimov, ideas fantásticas, ¿no? Pero a Asimov siempre se le cae el cuento, ni modo, por eso no es gran cuentista. Ah, y ese es un cuento que tiene una gran idea, ¿no? La biblioteca de acero, chiquitito. Um, ¿Qué comedia de Moratín, de este Moratín? O sea, ¿qué comedia de Leandro Fernández de Moratín? ¿Qué comedia de José Zorrilla? Quizá eso sea evidente, ¿no? Pero bueno, de José Zorrilla. ¿Y qué comedia de García Lorca mandarías tú a que se conservase como una placa de acero para que luego de la bomba atómica, si algo queda de lo humano, se estampase Algo que más como un libro?
No, pues la pregunta que me haces es muy difícil, salvo en el caso de Zorrilla, ¿no? Bueno, Zorrilla Sí. no va a ser el puñal del godo, ¿no? Va a ser Don Juan Tenorio, forzosamente, ¿no? Ah, Eh, don Pepe, que le mandamos un saludo, que anda por ahí en España todavía. Así, ¿no? Muchos saludos, sí. Zorrilla 2.0. Eh, Zorrilla 2.0. Habría que preguntarle a él si rescataría el puñal del godo por encima del Don Juan. Yo digo que no, pero bueno. Eh, no, pues yo creo que es una pregunta muy difícil porque ahí, pues, ahí hay que encontrar un punto medio entre el gusto y la tradición, ¿no? Bueno, pero por eso eres crítico Eh, literario, ¿no? claro, Y eres mira, de autor del siglo Moratín, XVIII. Entonces tienes idea de la historicidad del hecho literario, ¿no? mira, de Moratín siempre se rescatan dos, que es El sí de las niñas y La comedia nueva. eh, que son dos comedias completamente distintas, con objetivos completamente distintos, y Moratín no se puede entender, creo yo, sin ninguna de las dos. Ahora, a mí me gusta mucho El viejo y la niña, creo que la solución que pone Moratín o sea, es ya otra cosa, ¿no? Eh, Pero pues por el peso de la tradición, por lo que representa y también pues por gusto, pues yo diría que tendríamos que quedarnos con el sí de las niñas, ¿no? Sin duda, ¿no? Más difícil es con Lorca, ¿no? Porque habría yo creo que ceñirse a la trilogía, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho La zapatera prodigiosa o el Don Perlín Plin, pero yo creo que habría que ceñirse a las tres, ¿no? Ajá. Y me gusta porque dan esa respuesta a la tradición, ¿no? A Calderón, ¿no? Está allí presente, ¿no? Yo rescataría de la trilogía Las bodas de sangre. Creo que eh, también por lo mismo, por nivelar la tradición, ¿no? Y al mismo tiempo la importancia de ciertas obras. Yo me quedaría con bodas de sangre. sí, sí, yo también, yo también. Sí, yo creo que acertaste cuando dijiste que ya se tratase de Fernández de Moratín, ya se tratase de García Lorca. El prodigio de su obra radica en cuán cerca, cuán lejos estuvieron de la tradición. Sí. Ah, aunque a ninguno de los dos, a pesar de lo que hubiese querido Harold Bloom, les provocó ninguna clase de angustia o de ansiedad. Esa es cosa de gente romántica. ¿No? Doctor David Berea, ha sido un placer haber platicado en esta ocasión una vez más con usted acerca, en este caso, de Leandro Fernández de Moratín, cuya comedia El sí de las ninas, el sí de las ninas, estoy pensando en portugués, el sí de las meninas. Fíjate, estaría bonito, habría que hacer una obra de cabaret, ¿sí? El sí de las meninas, el sí de las El sí niñas, de las meninas. el sí de las niñas ha recomendado para la posteridad, si es que algo de lo humano, a causa de cualquier clase de cataclismo, sobrevive. Am, seguimos pendiente de tu labio cuando habla, como Dido de Eneas cuando llegó hasta Cartago, sobre de cuándo, ¿no? Nos vas a hablar de Don Juan, según nació y recorrió eh, las tablas del mundo europeo y del mundo americano, con tu conferencia sobre la figura de Don Juan y con tu curso sobre el teatro del siglo de oro, que seguimos esperando y que espero que pronto Sí. tengamos, porque como verán, bueno, pues o sea, David no es que no hable con suficiencia, porque se lea un manualito de historia literaria como hace medio mundo, David sabe de teatro como filólogo que es, ¿no? Cuya tarea es explicar una cultura por medio de las manifestaciones de su lengua, particularmente las literarias. Entonces, pues, armarse un corpus para un curso, pues lleva su tiempecito, pero estamos esperando. Pero espero que antes de que acabe este año podamos entonces tener tu conferencia, eso sí, ¿no? Y antes de que Sí, pues termine el año, al menos anunciar que ya tenemos fecha de tu curso sobre el teatro de los siglos de oro, porque si no nos va a pasar como a Pedro y el Lobo, ¿no? no, pues ya que estén atentos, porque
pues ya se viene la conferencia del Don Juan, ya estaremos tú y yo acordando cuándo empezar a anunciarla, pero yo creo que ya, Dentro de... al menos ya está lista para que se dé, entonces ya será cuestión de ir anunciando y que estén atentos, ¿no? Y nos estábamos esperando para que, para muertos, como ocurre en México, Halloween, ya sabes, ¿no? Como siempre, que es cuando se monta, ¿no? Sí, Don Juan sí, Tenorio, para que salgan inspirados también y se disfracen del convidado de piedra, ¿no? ándale, En, ándale. en Halloween, ¿no? Hay que hablar de Don Giovanni en algún momento, ¿no? Bueno, después de tu conferencia, para no quemar, Sí, ¿no? Para no quemar nuestros cartuchos en esta ocasión, así como, Don Giovanni, a cenar teco. En fin, doctor, ha sido un placer, te mando un abrazo desde la distancia, no por eso menos sentido y menos estrecho. Muchas gracias por haber platicado con nosotros acerca de Leandro Fernández de Moratín. Que estén muy bien, pásala bonito. igualmente, Sergio, muchas gracias. Saludos a quien nos está viendo y bueno, que estén muy bien todos. Tú también, un abrazo y nos vemos pronto en la siguiente Hora de América y en la conferencia del Don Juan. Así será. Esto ha sido La Hora de América, cultura para el continente, como una cortesía de Castalia, ¿no? Para todos y cada uno de los que tienen la gentileza entre los favoritos de Apolo de estar atento de lo que hacemos en Castalia para ustedes. Muchas gracias, que tengan bonita tarde o bonita noche o un bonito día. Nos vemos. Chao. Adiós.